Seguramente alguna vez viste un dibujo como este que pienso hacer. Tengo dos rectas paralelas cortadas por una transversal. A simple vista parecen líneas nada más y varios ángulos, pero en realidad esconden un conjunto de relaciones muy interesantes. En este video vamos a descubrir cómo identificar cada tipo de ángulo, porque algunos siempre tienen las mismas medidas y porque otros son suplementarios. Tienen una relación entre sí, entendiendo si están entre las paralelas o a los costados de la transversal. Cuando terminemos vas a poder reconocer fácilmente los ángulos correspondientes, los alternos internos, los alternos externos, los conjugados internos y los conjugados externos. Y por supuesto vamos a resolver algún ejercicio. Ahora vamos a empezar con los correspondientes. Todos los ángulos correspondientes, por ejemplo, voy a tomar el 1 y lo voy a asociar con el 5. Están del mismo lado de la transversal, ¿sí? Este es un par de ángulos correspondientes, por lo tanto, vamos a decir que son congruentes. Ahora voy a tomar el 2 y el 6 y voy a decir que este es otro par de ángulos correspondientes. Entonces vamos a anotar el ángulo 1 es igual al ángulo 5, porque son correspondientes. También voy a anotar que el ángulo 2 es igual al ángulo 6, por la misma condición, son correspondientes. ¿Te parece que hay otros? Veamos si tomamos el ángulo 3. Es correspondiente con el ángulo 7. Fíjate, del mismo lado de la transversal, uno está entre las paralelas y el otro por fuera. El último par de ángulos correspondientes es el ángulo 4, que es igual al ángulo 8. Todos ellos son pares de ángulos correspondientes. Y si son correspondientes, podemos asegurar que son congruentes. Significa que vale lo mismo. Si conozco uno, puedo conocer el otro. La idea es que están del mismo lado de la transversal. Vamos a hablar de los conjugados acá escribí externos. Vamos a tachar. Pinté uno de adentro, por eso. Entonces vamos a hablar de conjugados internos. Ya había pintado el 4, entonces tienen que estar del mismo lado de la transversal y entre las paralelas. Entonces voy a decir que el ángulo 4 más el ángulo 6 miden 180 grados, porque los conjugados internos y los conjugados externos son suplementarios. Fíjate, voy a asociar el ángulo 3 con el ángulo 5. Voy a asociar el ángulo 3 con el ángulo 5. Los voy a sumar y voy a decir que tienen 180 grados. Acá voy a decir que voy a hablar de los conjugados externos. Mira, estos están entre las paralelas, ¿sí? Ahora los otros van a estar del lado de afuera de las paralelas. Entonces, esta es la parte interna, ¿ves? Dentro de las paralelas. Y el ángulo 1 y 2 están por fuera. Si tomo el ángulo 2 y tomo el ángulo 8, voy a hablar de conjugados externos. Estos son suplementarios. Voy a decir que el ángulo 2 y el ángulo 8 miden 180 grados. Si tomo el ángulo 1, voy a decir que es conjugado externo con el ángulo 7. Cumple la misma condición. Son suplementarios. O sea que juntos suman 180 grados. Para recordar, los conjugados son los únicos que son suplementarios. Todos los otros son congruentes. Entonces la recta T define dos planos, de un lado y del otro. Y las rectas paralelas definen la parte interna. Acá tengo los internos. Tengo un lado
estos rosas están en la parte de adentro y los amarillos están del otro lado de la transversal, pero también están dentro de las paralelas. Bien, vamos a hablar de alternos internos. ¿Sí? Recordá, internos es cuando están entre las paralelas. Yo tengo el 3, es interno, está entre las paralelas. Entonces, como dice alterno, voy a ir para el otro lado y voy a pintar el 6. Los dos están entre las paralelas, pero cada uno está de un lado de la transversal. Entonces voy a decir que el ángulo 3 y el ángulo 6 son congruentes. ¿Qué quiere decir que sean congruentes? Que miden lo mismo. Ahora voy a tomar el ángulo 4 y el ángulo 5 y voy a decir que son iguales, porque son alternos internos y al ser alternos internos son congruentes. Ahora nos falta hablar de los alternos externos, ¿ya? Entonces, cuando dice externos, están por fuera de las rectas. Y como son alternos, tengo uno de un plano y el otro que va al otro plano. Entonces, vamos a pintar el ángulo 1. Está por fuera, es externo. Entonces voy a tomar el ángulo 8. Entonces, tengo uno de cada lado del plano y ambos están por fuera de las rectas. Tengo el ángulo 2 y el ángulo 7. Son alternos externos. Entonces dijimos que son congruentes. Entonces voy a decir que el ángulo 2 es igual al ángulo 7 y que el ángulo 1 es igual al ángulo 8. Son alternos externos. Además, vamos a recordar los ángulos opuestos por el vértice. El 6 y el 7, ¿ves? Son opuestos por el vértice. Por lo tanto, son congruentes. ¿Qué quiere decir que sean congruentes? Que miden lo mismo. También voy a pensar en un par de ángulos suplementarios. Por ejemplo, si tomo el 5 con el 7, ¿sí? Entre ellos dos suman 180 grados. Fíjate, estos dos. ¿Por qué? Porque juntos forman un ángulo llano. Empieza acá y da la vuelta. Todo esto es un ángulo llano. Por lo tanto, digo que son suplementarios. Sabiendo esto, puedo resolver problemas de ángulos entre dos paralelas cortados por una transversal. Fíjate, acá tengo un problema de ecuaciones. Entonces, esto solo se da si las rectas A y B son paralelas. Y la recta T es una transversal. ¿Está? Si no se cumple de que A y B son paralelas, todo lo que te dije no cuenta. Bien, conocemos el ángulo 1 y también conocemos el ángulo 7. Lo primero que tenemos que decir es qué condición cumplen. Si miramos, vamos a decir que son conjugados externos. Están del mismo lado de la transversal, pero ambos están por fuera de las paralelas. Y decimos que son suplementarios. Vamos a decir que el ángulo 1 más el ángulo 7 suma 180 grados. Partimos desde esa información porque son conjugados externos. Vamos a reemplazar el valor de 1, que en este caso es 5x más 20, y el valor del ángulo 7, que es 10x menos 5 grados. Todo suma 180 grados. Junto las x, 5x más 10x es 15x, 20 grados menos 5 grados es 15 grados igual a 180 grados. Entonces voy a decir 180 grados menos 15 grados me da 165 grados igual a 15x. Este 15 que está multiplicando lo paso dividiendo y 165 dividido 15 me da 11 grados. Bien, yo sé que el ángulo 1 mide 5x más 20 grados. Voy a reemplazar el valor de x por 11 grados. Y voy a hacer los cálculos. 5, dije que lo voy a reemplazar. 5 por 11, 55, más 20, entonces me da 75. Yo sé que el ángulo 1 mide 75 grados.
El ángulo 7 lo puedo calcular por la diferencia, pero vamos a reemplazarlo. El ángulo 7 es igual a 10x menos 5 grados. Como x vale 11, 10 por 11 menos 5 es 110 menos 5 es 105 grados. Yo sé que el ángulo 7 mide 105 grados. Con esta información puedo conocer cuánto miden todos los ángulos. Vamos a ver. El ángulo 1 dijimos, acabamos de descubrir que mide 75. El ángulo 2, como es suplementario, mide 105. Está el ángulo 3, como es opuesto por el vértice del 2, también mide 105. Y el ángulo 4, por ser opuesto por el vértice del 1, mide 75. Ahí tengo los primeros 4 ángulos. Ángulo 7, sabemos que mide 105 grados. Sabemos que mide 105. El ángulo 6, pues por ser opuesto por el vértice, también mide 105. El ángulo 5, por ser suplementario, mide 75 grados. Y el ángulo 8, por ser opuesto por el vértice con el 5, mide 75 grados. Bueno, fíjate, es sencillo, pero hay que recordar, obviamente, hay que estudiar un poquitito para conocer las características de cada uno, cómo los identificamos, y después te sirven para resolver cualquier tipo de problemas de ángulos entre paralelas. Espero te guste, que te suscribas y nada, seguime y que te vaya bien en la tarea.